A comienzos del siglo XX, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Entre los años 1900 y 1909, una sola década fue testigo de hechos que marcaron el rumbo de la historia moderna. El asesinato de un presidente, el nacimiento de una nueva nación, el momento en el que el ser humano conquistó el cielo, la producción en masa que revolucionó la industria y una anexión política que encendió la mecha de una guerra mundial. Hola, soy Natalia y esto es Nativerso, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a contarte 5 eventos históricos clave que ocurrieron en la primera década de los años 1900 y que transformaron la política, la tecnología y el destino de millones de personas. Quédate hasta el final, porque entender esta década es entender el mundo en el que vivimos hoy. A mediados del siglo XX, el mundo vivía una etapa de profundas transformaciones. Las grandes potencias industriales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia competían por la influencia económica, territorial y política. El imperialismo dominaba la escena internacional. Las industrias crecían a un ritmo acelerado y las ciudades se expandían, impulsadas por la segunda revolución industrial. Sin embargo, este progreso no beneficiaba a todos por igual. Mientras unos pocos acumulaban riqueza y poder, millones de trabajadores vivían en condiciones precarias, con largas jornadas de trabajo, bajos salarios y escasa protección social. En este contexto surgieron movimientos obreros, ideas socialistas, anarquistas y nacionalistas que cuestionaban el orden establecido y en algunos casos promovían la violencia como forma de protesta en contra del poder político y económico. En Estados Unidos, el país atravesaba una etapa de crecimiento sin precedentes. Se había consolidado como una potencia industrial y comenzaba a proyectar su poder más allá de sus fronteras, especialmente tras la Guerra Hispano-Estadounidense del año 1898, que le permitió controlar territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas. Sin embargo, el país estaba dividido entre quienes defendían el poder de las grandes corporaciones y quienes exigían reformas sociales. En ese escenario gobernaba el presidente William McKinley, reelegido en los años 1900. Su administración promovía aranceles proteccionistas favorables a la industria, mantenía una relación estrecha con los grandes empresarios y respaldaba la expansión territorial de Estados Unidos. Para muchos sectores populares, McKinley representaba estabilidad y crecimiento. Para otros, simbolizaba un sistema político que beneficiaba a los ricos y que perpetuaba la desigualdad. Entre quienes veían al presidente como un enemigo estaban Leon Czolgosz, un obrero estadounidense hijo de inmigrantes polacos. Czolgosz había trabajado en fábricas de acero y talleres industriales con empleos inestables y mal remunerados, y en el momento del atentado se encontraba desempleado. Influenciado por ideas anarquistas, creía que los gobiernos existían para proteger a los poderosos y que los presidentes eran el símbolo directo de la opresión del sistema capitalista. El 6 de septiembre del año 1901, durante una visita a la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, Czolgosz se acercó al presidente y le disparó a quemarropa. Tras ser detenido, declaró que había actuado por motivos ideológicos y que consideraba que McKinley era un enemigo del pueblo trabajador. El presidente murió días después a causa de las heridas, convirtiéndose en el tercer mandatario estadounidense asesinado en el cargo. Este atentado no fue un hecho aislado, sino parte de una ola de violencia política que recorría el mundo a comienzos de este siglo. Reyes, primeros ministros y líderes políticos eran atacados como símbolo de un sistema que muchos consideraban injusto. El asesinato de McKinley sacudió a Estados Unidos y al mundo, marcando el fin de una etapa y el inicio de otra. Tras su muerte, asumió la presidencia Theodore Roosevelt, quien impulsaría profundas reformas y tendría un papel más activo en la política mundial, señalando que el nuevo siglo traería cambios aún más radicales y decisivos. La muerte de William McKinley no solo marcó el final de un presidente, sino también el inicio de una nueva etapa en la política estadounidense. Con la llegada de Theodore Roosevelt al poder, Estados Unidos adoptó una postura mucho más activa, firme y expansionista en el escenario internacional. Roosevelt creía que su país estaba destinado a convertirse en una potencia global, capaz de influir decisivamente en los asuntos del continente americano y del mundo. Bajo su liderazgo, Estados Unidos pasó de ser un actor secundario a convertirse en el protagonista directo de la política internacional. Y fue precisamente en este nuevo contexto de ambición, poder e intervención cuando un pequeño territorio de América Latina pasó a ocupar un lugar clave en la historia mundial. En 1903, mientras el mundo observaba cómo Estados Unidos consolidaba su influencia, Panamá se separó de Colombia, dando origen a una nueva nación,
Detrás de esta independencia no solo hubo un movimiento local, sino que también estaban los intereses estratégicos de una potencia emergente que buscaba controlar una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Así, el cambio de liderazgo tras el asesinato del presidente McKinley no solo transformó la política interna de Estados Unidos, sino que también redefinió el equilibrio de poder en América, conectando directamente este primer evento con el siguiente gran hecho histórico de esta década, la independencia de Panamá en el año de 1903. A comienzos del siglo XX, el mundo no solo estaba marcado por tensiones políticas y sociales, sino también por una carrera estratégica por el control del comercio internacional. Las grandes potencias entendían que dominar las rutas marítimas significaba dominar la economía global. En ese contexto, América Latina se convirtió en una región clave para los intereses de Estados Unidos y Europa. Desde hacía décadas, una de las mayores ambiciones geopolíticas del mundo era la construcción de un canal interoceánico que conectara el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Este paso permitiría reducir drásticamente los tiempos de navegación, facilitando el comercio internacional y mejorando el movimiento militar entre ambos océanos. Tras el fracaso del intento francés por construirlo, Estados Unidos asumió el proyecto como una prioridad nacional estratégica. El intento francés, iniciado en 1881 bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps, el mismo ingeniero que había logrado el Canal de Suez, estuvo marcado por una serie de graves errores. Francia intentó construir un canal a nivel del mar, similar al de Suez, sin tener en cuenta las condiciones geográficas y climáticas de Panamá: selva tropical, lluvias constantes, terrenos inestables y deslizamientos de tierra. A esto se le sumó un enemigo aún más letal: las enfermedades tropicales, especialmente la fiebre amarilla y la malaria, que causaron la muerte de más de 20.000 trabajadores. Además, el proyecto estuvo rodeado de corrupción, problemas financieros y mala gestión, lo que desembocó en uno de los mayores escándalos políticos de la historia francesa, conocido como el Escándalo de Panamá. En 1889, la empresa quebró tras perder cientos de millones de dólares, dejando el canal inconcluso y desacreditando definitivamente el proyecto francés. En ese momento, Panamá no era un país independiente, sino una provincia de Colombia. A pesar de su enorme importancia geográfica, la región se sentía históricamente abandonada por el gobierno colombiano, con poca inversión, malas comunicaciones y una creciente sensación de identidad propia. En este contexto, se fue alimentando el descontento cada vez mayor de la población panameña, que veía en el canal una oportunidad de desarrollo que nunca llegaba. Estados Unidos intentó negociar con Colombia un tratado que permitiera construir y controlar el canal, pero el acuerdo fue rechazado por el gobierno colombiano. Esta negativa chocó directamente con los intereses del presidente Theodore Roosevelt, quien decidió llevar adelante el proyecto a cualquier costo, convencido de que el canal era esencial para el comercio, la defensa y la proyección internacional de su país. Poco después, en noviembre de 1903, estalló el movimiento independentista de Panamá. La separación fue rápida y prácticamente sin enfrentamientos armados, en gran parte porque Estados Unidos brindó apoyo diplomático y militar a los separatistas, impidiendo que las tropas colombianas sofocaran la rebelión. En cuestión de días, Panamá fue reconocida como nación independiente por Estados Unidos. A cambio, el nuevo país firmó un tratado que le otorgaba a Estados Unidos el control de la zona del Canal de Panamá, asegurando su influencia política, económica y militar en la región durante décadas. La construcción del canal bajo el control estadounidense implicó una inversión enorme. Estados Unidos pagó $40 millones por los activos franceses abandonados y aparte de eso destinó aproximadamente $400 millones adicionales para completar la obra, convirtiéndola en uno de los proyectos de ingeniería más costosos de su tiempo. A diferencia del intento francés, los estadounidenses optaron por un canal con esclusas, implementaron normas estrictas de medidas sanitarias y lograron controlar las enfermedades, haciendo finalmente realidad una obra que cambiaría el comercio internacional para siempre. La construcción del canal transformó el comercio mundial y consolidó a Estados Unidos como una potencia global, mientras Panamá nacía como un país en medio de intereses internacionales mucho mayor que su propio territorio. La independencia de Panamá no solo fue el nacimiento de una nueva nación, sino también un claro ejemplo de cómo en los primeros años de este siglo el destino de países enteros podía quedar ligado a las decisiones de las grandes potencias, un patrón que se repetiría en distintos lugares del mundo a lo largo de esta turbulenta década. Mientras Panamá nacía como una nación y Estados Unidos consolidaba su poder gracias al control de una de las rutas comerciales más importantes del mundo, el inicio del siglo XX dejaba claro algo fundamental: el progreso ya no tenía límites.
Las potencias no solo competían por territorios y rutas marítimas, sino que también competían por dominar la tecnología y la innovación. Ese mismo espíritu que impulsó la construcción del Canal de Panamá, la idea de vencer la naturaleza mediante la ingeniería, estaba presente en otro sueño aún más antiguo de la humanidad, el poder volar. En ese mismo año, la ciencia y la tecnología avanzaban a una velocidad sin precedentes. Motores más grandes y potentes, nuevos materiales y el desarrollo de la ingeniería moderna hicieron posible lo que durante años parecía solo una fantasía. Y así, en el año 1903, el mismo año en el que Panamá se convirtió en un país independiente, el ser humano logró por primera vez elevarse del suelo y mantenerse en el aire con una máquina que pesaba más que el aire, marcando el inicio de una nueva era. De esta manera, mientras el mapa político del mundo cambiaba en la Tierra, el cielo se abría por primera vez a la humanidad, dando paso al tercer gran evento de la década, el primer vuelo de la historia. Como ya hemos dejado claro, para esta década, el mundo vivía una auténtica revolución, tanto científica como tecnológica. Las fábricas producían a gran escala, la electricidad comenzaba a transformar la vida cotidiana y los avances de ingeniería alimentaban la idea de que el ser humano podía superar cualquier límite impuesto por la naturaleza. En ese clima de optimismo y progreso, uno de los sueños más antiguos de la humanidad estaba a punto de hacerse realidad: el poder volar. Durante siglos, el vuelo había sido solo un mito, una aspiración presente en leyendas, dibujos y experimentos fallidos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el desarrollo de motores de combustión interna, el estudio de la aerodinámica y la experimentación con planeadores sentaron las bases para un avance decisivo. Inventores y científicos de distintos países competían por lograr lo imposible. Fue en ese contexto cuando los hermanos Ovir y Wilbur Wright, dos mecánicos estadounidenses, lograron un avance histórico. Tras años de pruebas, errores y mejoras técnicas, el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, consiguieron realizar el primer vuelo controlado, sostenido y motorizado de una aeronave más pesada que el aire. El vuelo duró apenas 12 segundos y recorrió poco más de 36 metros, pero la importancia fue inmensa, porque por primera vez el ser humano no solo se elevaba del suelo, sino que también podía controlar la dirección y la estabilidad de la máquina. Aquel breve momento marcó el nacimiento de la aviación moderna. Aunque en un principio el logro pasó casi desapercibido para el gran público, sus consecuencias fueron profundas. En pocos años los aviones comenzarían a utilizarse para la exploración, el transporte y más adelante para fines militares. El mundo, que ya se estaba haciendo pequeño gracias a los barcos y los trenes, estaba a punto de conectarse también por el aire. El primer vuelo de los hermanos Wright simboliza perfectamente el espíritu de la década, una época en la que la ambición humana, impulsada por la tecnología, no solo transformó fronteras y naciones, sino que también abrió una nueva dimensión para la historia de la humanidad. El primer vuelo de los hermanos Wright demostró que la tecnología podía romper las barreras más impensables. El ser humano había conquistado el aire, pero esa misma lógica de innovación no se quedaría solo en el cielo. Mientras unos experimentaban con alas y otros con motores, otros se preguntaban cómo llevar ese progreso a la vida cotidiana de millones de personas. Ahora la gran pregunta no era solo si se podía inventar, sino también cómo producirlo en grandes cantidades y de forma rápida y accesible. En esos mismos años, el desarrollo de motores, la estandarización de piezas y la mecanización de las fábricas estaba transformando la industria. El objetivo era claro: hacer que la tecnología dejara de ser un lujo y se convirtiera en parte de la vida diaria. Así, mientras el mundo aprendía a volar, también comenzaban a moverse sobre ruedas a una escala nunca antes vista. Este cambio marcaría para siempre la economía, las ciudades y la forma de vivir de las personas, dando paso al cuarto gran acontecimiento de la década: la producción en masa de los vehículos. Para este entonces, el mundo ya había cambiado en el aire y en el mar, pero aún faltaba una transformación que afectaría directamente la vida cotidiana de millones de personas. Hasta el momento los automóviles existían, pero eran artículos de lujo, costosos y accesibles solo para las élites. Su fabricación era lenta, artesanal y limitada. La segunda revolución industrial había creado las condiciones necesarias para un cambio radical: nuevas fuentes de energía, avances en metalúrgica y sobre todo una nueva forma de entender el trabajo industrial.
En ese contexto surgió la idea revolucionaria de producir en masa. En 1908, el empresario estadounidense Henry Ford lanzó el Ford Modelo T, un automóvil diseñado para ser resistente, sencillo y relativamente económico. Pero más importante aún fue el método utilizado para fabricarlo. Ford introdujo la cadena de montaje, un sistema en el que cada trabajador realiza una tarea específica, reduciendo los tiempos, costos y errores. Gracias a este sistema, la producción se aceleró de una manera espectacular. Los precios de los automóviles pudieron bajar y por primera vez la clase media pudo tener acceso a un vehículo propio. Esto transformó no solo la industria, sino también la sociedad. Las ciudades comenzaron a expandirse, surgieron nuevas carreteras y cambiaron los hábitos laborales y de movilidad, dejando de depender exclusivamente del transporte público o animal. La producción en masa de vehículos simboliza el nacimiento de una sociedad moderna, basada en la industria y el consumo, donde la eficiencia y la velocidad se convirtieron en valores centrales. Este modelo industrial sería imitado en todo el mundo y marcaría el rumbo de la economía global durante décadas. Sin embargo, este rápido avance también trajo nuevas tensiones, jornadas repetitivas, alineación laboral y una creciente dependencia de la industria. El progreso avanzaba con fuerza, pero también sembraba conflictos sociales y económicos que estallarían con mayor intensidad en los años venideros. Mientras la producción en masa transformaba la economía y aceleraba la vida cotidiana, no todo el mundo avanzaba al mismo ritmo, ni con los mismos objetivos. El progreso industrial traía comodidad y crecimiento, pero también competencia, desigualdades y tensiones entre las grandes potencias. Las fábricas, los automóviles y las nuevas tecnologías no solo cambiaron la forma de vivir, sino también la forma de hacer la guerra y de ejercer el poder. Los estados industrializados contaban ahora con más recursos, ejércitos mejor equipados y una creciente necesidad de asegurar territorios estratégicos. En Europa, este desarrollo coincidía con una región especialmente inestable, los Balcanes. Allí, el declive de los viejos imperios y el auge del nacionalismo chocaban con las ambiciones de las grandes potencias. Mientras el mundo se modernizaba, Europa acumulaba tensiones silenciosas que amenazaban con estallar. Así, en contraste con la imagen de progreso y modernidad que representaban los automóviles y las fábricas, se gestaba un conflicto político que tendría consecuencias devastadoras. En 1908, una decisión tomada en el corazón de Europa alteró el equilibrio continental y preparó el terreno para una guerra sin precedentes. Esto fue la anexión de Bosnia por el Imperio Austrohúngaro. Desde finales del siglo XIX, Bosnia ya estaba bajo la administración del Imperio Austrohúngaro, aunque formalmente seguía perteneciendo al Imperio Otomano. Sin embargo, en 1908, Austria-Hungría decidió dar el paso definitivo de anexionar oficialmente a Bosnia, incorporándola a su territorio. Esta decisión provocó una crisis internacional inmediata. Serbia, quien aspiraba a unir los pueblos eslavos del sur, vio la anexión como una amenaza directa. Rusia, aliada de Serbia, también se opuso, mientras Alemania respaldó firmemente a Austria-Hungría. Europa quedó dividida en bloques de alianza y el equilibrio de poder se volvió cada vez más frágil. Aunque la anexión no provocó una guerra inmediata, sí incrementó el resentimiento, el nacionalismo y el deseo de revancha, especialmente en los Balcanes. Fue una herida abierta que nunca llegó a cerrarse y que pocos años después estallaría con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. La anexión de Bosnia demuestra que mientras el mundo avanzaba en tecnología, industria y comunicación, también se acercaba peligrosamente a uno de los conflictos más devastadores de la historia. La década de los 1900 no fue solo una era de progreso, sino también el preludio de una guerra que cambiaría el mundo para siempre. La primera década del siglo XX nos deja una lección clara. El mundo estaba cambiando más rápido que nunca. En apenas unos años vimos cómo la violencia política sacudía una de las potencias emergentes con el asesinato de su presidente, cómo nacía una nueva nación con la independencia de Panamá, cómo la humanidad rompía sus límites al lograr el primer vuelo de la historia, cómo la industria transformaba la vida cotidiana con la producción en masa de vehículos y cómo Europa se acercaba peligrosamente al conflicto con la anexión de Bosnia por Austria-Hungría. Cada uno de estos eventos, aunque ocurrió en lugares distintos, forman parte de una misma historia, la de un mundo que avanzaba en tecnología, poder y ambición, pero que también acumulaba tensiones, desigualdades y conflictos sin resolver. La década de los 1900 a los 1909 fue mucho más que el inicio de un nuevo siglo, fue el ensayo general del mundo moderno.
un tiempo de progreso impresionante y al mismo tiempo del preludio de la crisis que marcaría el resto del siglo XX. Entender estos 5 acontecimientos es entender por qué el mundo tomó el rumbo que tomó y por qué muchas de sus consecuencias aún nos acompañan hoy. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo más curiosidades de la historia, te invito a suscribirte a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video. Y si este video te gustó, puedes dejarme tu like, me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Este video que acabas de ver es el primer capítulo de una serie de 11 episodios en la que vamos a recorrer los acontecimientos más importantes del siglo XX. Década por década, iremos analizando cada uno de los hechos, conflictos y avances que marcaron el rumbo del mundo y que todavía influyen en nuestra vida actual. Si no quieres perderte los próximos capítulos y acompañarme en este viaje por la historia del siglo pasado, asegúrate de estar suscrito, porque lo mejor recién comienza.